Bien, hoy le vamos a meter el diente a un documento que, de entrada, nos pone sobre la mesa una idea bastante provocadora. Sí, muy potente. Que no toda la obesidad es la misma. El texto se titula Hiperobesos y básicamente traza una línea en la arena. ¿Tal cual? De un lado pone la obesidad común y del otro algo que llama hiperobesidad. La idea es que analicemos juntos qué hay detrás de esta distinción, porque no es solo un tema de kilos, sino de cómo se vive, cómo te ven. ¿Y cómo se sale de ahí, según este material, claro? Exacto. El punto de partida es esa división. ¿Cómo la explica exactamente? Porque suena a algo más que una simple categoría. Es que precisamente ahí está la clave. El texto intenta sacar la discusión del terreno de la pura percepción, o sea, de lo subjetivo, Ajá. para llevarla a algo más tangible, casi cualitativo. No es solo un poco de sobrepeso versus mucho sobrepeso. Claro. Para el autor, una persona gorda, así usa el término, es alguien con 4 a 6 kilos de más. Ok, una cifra muy concreta. Sí, pero lo más importante es lo que añade a continuación. Dice que en este caso, el esquema corporal no sufre grandes alteraciones a la vista de sí mismo y de los demás. O sea, es una diferencia que no rompe el espejo, por así decirlo. Exacto. Te sigues reconociendo y el mundo te sigue reconociendo dentro de una, digamos, normalidad corporal. Te sigues viendo como tú con unos kilos extra. Pero entonces, ¿dónde está el quiebre? ¿Cuándo se cruza esa línea hacia la hiperobesidad? Pues el quiebre es un salto de escala, un salto tan grande que se convierte en otra cosa. La hiperobesidad la atribuye a quienes tienen 30, 40 o más kilos de sobrepeso. Y aquí viene la frase que lo cambia todo. A ver. Dice que su cuerpo se transforma de distinta manera. Fíjate, se transforma. No dice aumenta de tamaño. Exacto. Esa es la distinción fundamental. Sugiere un cambio en la propia estructura, en la forma en que el cuerpo ocupa el espacio, en cómo funciona. Ya no es una versión más grande de uno mismo. No, es casi una corporalidad diferente, con otras reglas, otras limitaciones y, como veremos, otra experiencia ante el mundo. Una transformación. Es una palabra muy potente. Y me lleva a una de las afirmaciones más duras del documento. Sí. Dice que el hiperobeso es el que más sufre. Así, en absoluto. Suena a que esas transformaciones no son solo físicas. Para nada. ¿Qué es lo que, según el texto, causa ese sufrimiento tan particular? El texto es muy directo, no se anda con rodeos. Despliega una lista de limitaciones que, según su argumento, son el núcleo de ese sufrimiento. Ok. Habla de limitaciones laborales, y aquí podemos imaginar, un abanico enorme de situaciones. Claro, desde el prejuicio evidente en una entrevista. Sí, donde ni siquiera te consideran, hasta la dificultad física real para cumplir con ciertas tareas o incluso la ergonomía de una oficina que no está pensada para ti. El mundo físico deja de estar a tu medida. Sillas, escritorios. El transporte público. Sí. Todo se convierte en un obstáculo. Totalmente. Y luego menciona limitaciones familiares y sociales. Esto es más sutil, pero quizás más doloroso. ¿En qué sentido? Apunta a cómo las relaciones se tensan o se rompen. Quizás dejas de recibir invitaciones porque es complicado para ti. Qué duro. O la familia te mira con una mezcla de pena y reproche. El texto sugiere que se crea una distancia, un espacio vacío alrededor de la persona. Sí. De ponerlo. Te van quitando de la foto laboral, luego de la social y al final hasta de la íntima. Y el documento le pone un nombre muy claro al resultado de todo esto. Precisamente. La conclusión a la que llega es que esta acumulación de barreras lleva a un aislamiento aún mayor que al resto de los obesos. De nuevo esa distinción. Siempre vuelve a eso. No niega que la obesidad común genere problemas, pero argumenta que en la hiperobesidad el aislamiento se vuelve la característica central de la vida. ¿No es un efecto secundario? No, es el ecosistema en el que la persona se ve forzada a vivir. Y ese aislamiento, por lo que entiendo del texto, no es solo quedarse en casa, es un muro que se construye también con palabras. Con miradas. Exacto. Y aquí es donde el documento cita una frase que me pareció demoledora. Una que dice que se escucha con frecuencia. Sí, esa frase es una radiografía perfecta del estigma. Es brutalmente reveladora. ¿Cuál es? El texto dice que es común escuchar algo como es una persona sumamente inteligente, culta y agradable, etc. Pero mira lo gorda que está. El pero. Ahí está todo. Si nos detenemos a analizarla, es casi un tratado sobre cómo funciona el prejuicio. Totalmente.
La primera parte es un catálogo de virtudes. Se reconoce todo lo bueno: la inteligencia, la cultura, la simpatía. Es el reconocimiento de su capital humano, intelectual, personal. Es como si dijeran, ¿esta persona es válida, es valiosa? Pero que apaga todo lo anterior. Lo anula por completo. Es como si el cerebro de quien habla no pudiera sostener dos ideas que considera contradictorias. Que alguien pueda ser brillante y a la vez tener un cuerpo que la sociedad ha codificado como un fracaso. Es un cortocircuito mental. Es un cortocircuito cognitivo, sí. Y el pero es la salida de emergencia de esa disonancia. Claro. En lugar de cuestionar el propio prejuicio, lo que se hace es anular a la persona. El pero dice: a pesar de todo lo bueno, hay un defecto tan grande que lo eclipsa todo. Qué terrible. Es devastador, porque convierte las virtudes de la persona en la anomalía, no en su esencia. Y me llama la atención que el texto no solo expone esta frase, sino que la usa para construir un argumento. La refuta de manera muy Categórica. De forma categórica. Inmediatamente después el documento afirma: debemos coincidir que la inteligencia y la obesidad no tienen nada que ver. una declaración de principios. Totalmente. Es un llamado a la lógica más básica. Dejen de conectar dos cosas que no tienen ninguna relación. Está diciendo: el valor de una persona no se mide en la báscula. Intenta romper ese cable que la sociedad conectó erróneamente. Exacto. Entre el cuerpo y la mente. Entre el peso y el valor. Ese aislamiento que mencionas, reforzado por frases tan crueles, suena como un callejón sin salida. Lo es. Si el mundo exterior te margina y te invalida así, ¿a dónde vas? Me imagino que esa es la pregunta que el documento intenta responder cuando introduce la idea de este grupo de autoayuda. Exactamente. Si el diagnóstico es el aislamiento y el estigma, la solución no puede ser un simple come menos y muévete más que la persona deba enfrentar en soledad. Sería ignorar la mitad del problema. Por eso, el enfoque que describe es doble, y eso es lo que lo hace tan coherente. Por un lado, es pragmático, y por el otro es profundamente comunitario. A ver, expliquemos esa dualidad. ¿Cuál es la parte pragmática? La parte pragmática es el plan de acción. El objetivo del grupo es luchar con la enfermedad común a todos nosotros, compartir experiencia y, en definitiva, recuperarnos. Ok, suena lógico. Para ello, el texto menciona un plan propuesto por una entidad que llama CCER. ¿Y sabemos qué es CCR? Porque el texto lo suelta así como si fuera algo conocido. Es un buen punto. El documento no nos da más detalles, lo presenta simplemente como el marco estructurado que el grupo adopta. Un programa. Sí, un programa que incluye dieta y actividad física. Es el qué hacer, el método. Y lo importante es que el texto vincula directamente el seguimiento de este plan con la desaparición de las limitaciones. Hay una promesa clara. Una promesa muy clara. Si sigues el camino, tu mundo volverá a expandirse. Entiendo la parte de la dieta y el ejercicio, es el camino práctico. Pero me llama la atención que el texto insista tanto en la idea de juntos. Porque si el problema central que se describió es el aislamiento, atacar la parte física de forma individual quizás no resuelve la herida principal. Diste en el clavo. Parece que el documento sugiere que la comunidad no es un extra, sino que es la medicina principal. Tal cual. Ese es el segundo pilar, el comunitario y filosófico, que parece ser igual o más importante que el plan físico. Claro. La meta del grupo es buscar juntos las soluciones que lleven a un paulatino equilibrio. La palabra clave, la que resuena una y otra vez, es juntos. Tiene una lógica poderosa. El texto argumenta, casi sin decirlo, que si el problema es el aislamiento, la solución no puede, por definición, ser individual. Combatir el aislamiento con comunidad. Pero también me pregunto si no hay un riesgo ahí. Se corre el peligro de crear una burbuja que te aísla aún más del mundo real. Es una pregunta excelente. ¿O el texto lo ve más como un campo de entrenamiento para volver a ese mundo con más fuerza? Creo que el texto se inclina por la segunda opción. No lo ve como una burbuja, sino como una base de operaciones. Ajá. Se basa en la idea de compartir experiencia. El motor del cambio no es solo un plan de dieta, sino el apoyo emocional que nace de hablar con alguien que sabe exactamente cómo se siente que un asiento de avión sea una tortura. O esa mirada en el supermercado. Esa misma. Esa experiencia colectiva se convierte en el catalizador para positivos cambios de vida. Entiendo. El grupo es el único lugar donde la condición que afuera te aísla, adentro te une y te da fuerza. Es donde se recargan las baterías para enfrentar el mundo exterior. O sea que la comunidad no solo te acompaña,
sino que redefine la experiencia. Exacto. Lo que afuera es motivo de vergüenza, dentro del grupo es la base del entendimiento mutuo. Exactamente. Transforma un factor de exclusión en uno de inclusión, y al hacerlo le devuelve a la persona la agencia y la dignidad que el estigma social le había quitado. Entonces, si hacemos un balance, lo que nos deja este documento es un análisis que va mucho más allá del peso. Mucho más allá. Es un retrato de la experiencia social y psicológica de vivir en un cuerpo transformado y frente a un diagnóstico de aislamiento y estigma, propone una salida que es radicalmente comunitaria. ¿Sí? La recuperación no es un acto de voluntad solitaria, sino un proyecto colectivo. Así es. Es un recorrido que va de lo físico a lo social, y de ahí a una solución que integra ambos mundos. Pero hay una última idea en el texto que es muy intrigante. ¿Cuál? Justo al final, después de dejar claro que la inteligencia no tiene nada que ver con la obesidad, el documento afirma que la hiperobesidad es una enfermedad que no es manejada con la inteligencia. Cierto. Es una frase un poco extraña. Primero defiende la inteligencia de la persona y luego parece decir que esa misma inteligencia no sirve para nada en esta lucha. Exacto. Espera, aquí hay algo que no me cierra. Está sugiriendo que la raíz del problema está en un plano puramente emocional, más allá de la lógica. Es que esa es la pregunta del millón que nos deja el texto para reflexionar. Ajá. Al decir que la inteligencia no maneja esta enfermedad, y al proponer como única solución un modelo basado en la comunidad y el apoyo mutuo, ¿qué nos está diciendo sobre las causas profundas de esta condición? Claro. Parece apuntar a que las raíces del problema no están en la falta de información, ni de lógica, ni siquiera de voluntad. Si la solución no es un argumento racional, sino un abrazo colectivo, Quizás el problema de fondo tampoco lo sea. quizás nos está diciendo que la hiperobesidad, en su experiencia más profunda, es un problema que reside en un lugar al que la fuerza de voluntad individual y la lógica, por sí solas, simplemente no tienen acceso.